Después de 100 días en el gobierno, 100 días fallidos, el gobierno de Claudia Sheinbaum por fin hace público su Plan México. Un programa que según ella está diseñado para sacar a México del bache en el que se encuentra. Pero este programa tiene un problema. Está herido de muerte. Es cierto que este plan quiere aprovechar la economía de nuestro vecino del norte, que nosotros podemos utilizar en nuestro beneficio. Y es cierto que como parte fundamental de este nuevo impulso que se le quiere dar a la economía nacional, se publicará el próximo viernes el decreto para el nearshoring, con el que se busca ofrecer incentivos a las empresas que traigan nuevas inversiones a México, sean del sector que sean. Todo esto es muy interesante, pero la realidad mexicana no se los va a permitir. La situación actual en México no está para hacer negocios debido a la incertidumbre jurídica que provocaron los constantes ataques del Poder Ejecutivo al Poder Judicial y su práctica desaparición o la sumisión ante un partido hegemónico. También hay que considerar las limitantes que se han impuesto a la infraestructura eléctrica que no permite la ampliación inmediata de la oferta de energía a empresas nuevas y definitivamente no cuenta con la llegada en menos de una semana de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Entre las metas que se proponen lograr con este llamado Plan México están crear empleos bien remunerados, definir prioridades nacionales de inversiones locales y extranjeras, impulsar la integración regional del continente. Pero en todos los casos los objetivos serán supervisados y manejados por el gobierno. Y ya sabemos lo que sucede cuando el gobierno mete mano en los mercados. Las políticas arancelarias, la inteligencia aduanal, los tratados comerciales. Todo esto se vuelve nada ante la corrupción y si algo caracteriza al gobierno de la Cuarta Transformación es precisamente que es más corrupto que los gobiernos anteriores. ¿En qué cabeza cabe creer que un inversionista va a ver una oportunidad en México cuando el gobierno tiene 6 años diciendo en los hechos, no en las palabras, que aquí nomás los chicharrones truenan y que pueden cerrar, clausurar, eliminar, desaparecer tu negocio. Incluso pueden hacer su versión gubernamental para hacerte competencia. Las metas que se han propuesto para el año 2030 por parte del gobierno son inalcanzables. Estar en el top 10, top 10 de la economía mundial. Ya estábamos ahí antes de que llegara la Cuarta Transformación al país. Vaya. Buscan 100,000 millones de dólares en inversión extranjera directa, pero rechazan a los inversionistas y tienen 5 años suspendiendo y conteniendo las inversiones en el sector energético, que no ha crecido absolutamente nada en ese periodo de tiempo. Quieren proveer el 50% del consumo nacional, pero aumentan los precios mientras que nosotros perdemos poder adquisitivo. Prometen impulsar el desarrollo y la fabricación de vacunas en el país, pero no pudieron con una sola vacuna para el COVID, que no ha salido desde hace 5 años. Prometen 150,000 profesionistas y técnicos al año, pero los que salen ahorita son de muy baja calidad y sin una educación adecuada. Hablan de lograr una sostenibilidad ambiental y son las mismas personas que acabaron con 200,000 kilómetros cuadrados de selva en Yucatán por el capricho de un anciano. Prometen un 30% de pequeña y mediana industria con acceso a financiamiento, cuando por otro lado ellos mismos se dedican a atacar políticamente a los dueños de estas empresas. Prometen que hablar de consumo energético propio, pero cambiaron las reglas para que no pudieras hacerlo hace menos de 3 años. Así es que a mí me pueden decir que van a publicar el decreto del nearshoring, que van a crear polos de desarrollo, que van a prestar dinero a las empresas, que crearán reglas para el consumo energético propio, que harán una ley para simplificar y digitalizar los trámites necesarios, que organizarán a las universidades para que junto a los patrones y al gobierno se trabaje en proyectos estratégicos. Podrán avisar que firmarán los acuerdos que quieran. Este proyecto está muerto desde antes de nacer. No consideran los efectos de las modificaciones constitucionales recientes y en el presupuesto de este año no se incluye dinero para promover el plan. No se indica cómo se va a combatir el crimen organizado, ni quién será responsable si algo no sale bien, o si de un plumazo un funcionario de segunda decide cambiar la perspectiva del gobierno desde su escritorio.
Queda claro que la participación del gobierno en cada etapa de este nuevo desarrollo que prometen no es otra cosa más que la excusa de los políticos para ser partícipes y acreedores de un dinero que no les pertenece y que ellos no pondrán en riesgo porque no es de ellos. ¿Saben cómo lo sé? Porque todo esto ya lo vivimos en los años 70 y 80 con el PRI. ¿Recuerdan esa época de opulencia en México justo antes de la devaluación de 1982? Bueno, era exactamente igual a esto que nos están prometiendo hoy. Llama particularmente la atención el hecho de que prometen que un porcentaje de los productos utilizados para fabricar cualquier cosa serán de origen mexicano. La única forma en que el gobierno pueda garantizar eso es poniendo aranceles, y a eso se le llama sustitución de importaciones. La sustitución de importaciones no es buena, y también ya lo hemos vivido antes con consecuencias desastrosas para los mexicanos. Es bien fácil saber lo que pasará. Los aranceles que se impondrán a los productos extranjeros harán que los precios de los productos nacionales aumenten e impactarán en la inflación, que ya de por sí es alta y que no ha podido controlar este gobierno. Luego vendrá la escasez de productos porque los fabricantes nacionales no producen en las cantidades suficientes que normalmente consumimos. Luego vendrá la pérdida de calidad de esos productos y al final la quiebra de los negocios y la pérdida de calidad de vida de los consumidores, que pagarán todas y cada una de las consecuencias, como siempre. Por cierto, la idea del llamado Plan México no me checa muy bien con lo que históricamente ha hecho Claudia para satisfacer los deseos más bajos de Andrés. Hay programas y partes que se oponen directamente a lo que Andrés siempre deseó y destruyó antes de irse de la presidencia. Por eso me queda duda si realmente este plan no será aquel rompimiento que esperábamos de parte de la presirvienta con el antiguo ejecutivo y que ella anunció hace unos días que no se daría jamás. Parte de mis sospechas tiene que ver con el hecho de que los aplaudidores del régimen no han comentado nada en redes sociales y la dejaron sola a esta mujer. Otra vez, igual que cuando quería imponer a una candidata para el puesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que terminó ganando un viejo necio con una llamada telefónica. Personajes de la talla de Jesús Ramírez, Martí Batres, Itlali Hernández, el Monero Rapé, Manuel Pedrero, Jorge Gómez Naredo. Nadie de ellos ha mencionado nada del Plan México. Lo dicho, este plan está muerto antes de nacer. Resulta ser que sí era complicado gobernar. Los hechos nos dicen que Morena como partido no estaba listo para gobernar y que sus integrantes, desde AMLO hasta Claudia, tampoco estaban preparados para obtener la victoria cuando lo hicieron. A lo que me refiero es que definitivamente estábamos mejor con Felipe Calderón. Incluso los resultados de la administración de Pemex, la empresa que supuestamente rescataron de la quiebra, indican que está más fregada que nunca. A pesar del dinero que se le ha inyectado de nuestros impuestos, acaban de anunciar que se frenan todas las obras nuevas y que se suspenden los mantenimientos. También eliminan inspecciones y rehabilitaciones en zonas marinas porque simplemente no hay dinero. Se acabaron a la gallina de los huevos de oro. La quisieron abrir para sacar todo el oro desde adentro y se quedaron sin nada. Los caprichos de un inútil cuestan caros, ¿verdad? Hablando de Martí Batres, el flamante director del ISSSTE, uno de los servicios médicos más necesitados del país y pilar de la salud para los trabajadores del Estado, que en estos momentos no tiene medicamentos ni doctores y cuyas clínicas y hospitales no funcionan adecuadamente, acaba de anunciar que ahora venderán paquetes de viajes. El paquete turístico 4T incluirá viajes al aeropuerto Felipe Ángeles y recorridos por el Tren Maya. Pretenden con esto darle un uso a toda la infraestructura creada por los caprichos del señor López Obrador que nadie usa de manera orgánica. ¿En qué consiste el paquete de viaje? Bueno, salir desde la IFA y volar por Mexicana de Aviación, llegar al aeropuerto de Tulum para hospedarse en alguno de los hoteles del Tren Maya y hacer recorrido por lo que queda de selva en un tren que ha sido inaugurado ya 5 veces al menos y que aún no tiene alimentos más que papas fritas, fritos y refrescos gaseosos en el vagón del comedor. Ahí les encargo lo saludable de estas vacaciones, ¿no? ¿Quieren saber qué es necesario hacer para lograr
o hacer de México un país grande otra vez, primero eliminar la reforma judicial y volver a ese poder completamente autónomo. No puede depender de nadie. Luego, tendremos que deshacernos de las empresas estatales como Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, junto con todas las demás que casi no mencionamos, como ingenios azucareros y empresas salinas. Tenemos que combatir realmente al crimen organizado y eliminar el centralismo financiero de nuestra república. Cada estado tiene que ser realmente responsable de sí mismo y hacer cumplir sus leyes. Las policías tienen que estar ligadas con su comunidad y eso se logra permitiendo que los mandos policiales sean originarios de las localidades. Hay que disminuir impuestos como el IVA hasta un 10% y bajar el ISR a un 25%, aplicar el Estado de Derecho en todos los aspectos y eliminar leyes que favorecen a un grupo o una minoría, mientras discrimina a las mayorías que no se pueden quejar porque es políticamente incorrecto. Hay que cancelar todos los programas sociales que no tengan como objetivo mantener una vida humana o la devolución del dinero gastado a través de otros servicios. Podemos comenzar con esas ideas y luego ir haciendo lo que debamos para lograr tener una mejor calidad de vida como mexicanos que somos. Debemos permitir siempre la libre empresa y asegurarnos de que el gobierno está preparado para las ideas que surjan y regular las nuevas empresas, pero nunca, jamás debemos permitir que el gobierno inhiba o controle el desarrollo de la sociedad y sus ideas. El Estado no tiene por qué limitar mi forma de pensar ni la tuya, ni poner límites a lo que yo quiera emprender. Las leyes deben aplicarse con justicia y con igualdad en todos los aspectos y en todos los sentidos. Nadie es diferente a nadie y a nadie se le debe tratar mejor o peor que a otros. México nos necesita a los mexicanos. México somos los mexicanos. Ayer se los decía, la realidad siempre termina por imponerse desenmascarando a quienes nos gobiernan. ¿Qué mérito tiene llenar el Zócalo con personas bajo amenazas, promesas vacías, sobornos en efectivo y el desvío descarado de recursos públicos? ¿De qué se puede jactar un gobernante que explota las necesidades de la gente para conservar su poder? Celebrar, dicen, pero ¿qué hay para celebrar? Los primeros 100 días de Claudia han sido un desfile de fracasos. La guerra interminable en Sinaloa, la eliminación de los organismos autónomos, la desaparición del Poder Judicial, el aumento de la deuda pública, el fiasco del Tren Maya y el hundimiento de Mexicana de Aviación. Hablamos de elefantes blancos como el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, que son monumentos al despilfarro. ¿Y qué decir de la violencia y la inseguridad que no cesan de crecer? También está en el desabasto crónico de medicamentos, las carreteras sin mantenimiento, el precio exorbitante de la gasolina y la inflación que castiga a las familias más vulnerables del país. ¿Qué de esto merece ser festejado? El informe extraoficial de Claudia estuvo lleno de falacias y distorsiones, como lo dejó ver Animal Político a través del Sabueso. Claudia afirmó que en 2024 se rompió el récord de empleo formal en diciembre, pero la verdad es que solo se crearon 213,000 nuevos empleos formales, la segunda cifra más baja desde 2009, año marcado por una pandemia y el colapso económico. ¿Cuál será la próxima excusa de Claudia? Su gobierno no está atrayendo a los empresarios que han decidido sacar su dinero del país porque no hay garantías en México de que sus inversiones sean respetadas. Otra falsedad fue la supuesta reducción del 16% en homicidios dolosos de octubre a diciembre del 2024, cuando la realidad es que hubo un incremento del 3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y la inseguridad, además, es algo que se está volviendo crítico porque la percepción de los mexicanos es que el crimen organizado cada vez toma un mayor control del territorio nacional y que el gobierno es un inútil que solamente cobra impuestos de los cuales no vemos absolutamente nada. Por ejemplo, si yo le pago al gobierno un impuesto para que me mantenga seguro, pero también debo pagarle a los criminales para que no me haga nada, uno de esos dos pagos puedo eliminarlo. Y adivine quién sale perdiendo. Se nos prometió un poder judicial autónomo para combatir la corrupción,
pero nunca se demostró la corrupción de los jueces y la reforma no incluye medidas concretas para erradicarla. En cambio, vemos a miembros de Morena en posiciones claves del sistema judicial. Por otro lado, no vemos que se esté atacando la corrupción de las fiscalías ni los ministerios públicos, que es donde se concentran el 95% de los actos de corrupción que afectan al sistema de justicia mexicano y que son en donde realmente se estancan los procedimientos de los civiles. Con la eliminación de los organismos autónomos, Claudia prometió una mejora sin corrupción, pero los expertos advierten que esto podría limitar el acceso a la información pública, complicando la transparencia y la rendición de cuentas a la que tenemos derecho todos los mexicanos, considerando que el dinero que se usa es nuestro. Pero, pues a ver quién nos va a dar información ahora. Hablar de convertir a México en una potencia científica es una burla, cuando el presupuesto de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación ha sido recortado en un 4% para el 2025. ¿Qué crecimiento esperamos con estas políticas? Convertir a México en un polo de desarrollo científico no es factible para nadie, y menos por traer unos autos chinos que serán vendidos bajo una marca mexicana que otra vez será propiedad del gobierno. Una nueva empresa que servirá como caja chica a los políticos, mientras que nosotros tendremos que pagar las consecuencias, obviamente con nuestros impuestos. La tan cacareada Ley de Seguridad Social para repartidores de plataformas es un engaño. Según el propio Marat Bolaños, menos de la mitad de estos trabajadores podrán beneficiarse, dejando al resto en una encrucijada entre dejar de trabajar o enfrentar sanciones. Sobre todo porque los trabajadores de plataformas digitales no cuentan con horarios ni salarios fijos, por lo que menos del 41% de ellos logran ingresos equivalentes o superiores al salario mínimo mensual. Sin logros reales que presumir, Claudia recurre a más promesas huecas. Habla de fortalecer las instituciones de salud pública, pero omite cómo el suministro de medicamentos es inexistente y el gobierno tiene una deuda de más de 11,000 millones de pesos con sus proveedores. Además, el sector salud sufrió un recorte presupuestal del 34% en 2025 comparado con el año pasado. Y estas declaraciones no son solo engañosas, son una flagrante mentira. Mentira porque no llegaremos a ningún lado sin inversión y el gobierno solo no puede. Para acabarla de amolar, el día de ayer se presentó el llamado Plan México y dentro de dicho plan se presentó algo que se llama sustitución de importaciones. Y es algo que ya se había intentado en la década de los 70 y tuvo unas consecuencias horribles para todos los mexicanos. Esta política es proteccionista porque da preferencia a los productos locales ante los extranjeros, buscando de esa manera que se consuman productos mexicanos antes que los foráneos. Lo que suena muy bonito, pero las consecuencias son inevitables y aparecen en este orden. Primero, disminuye el poder adquisitivo de la gente. Segundo, aumentará el precio de los productos. Tercero, habrá escasez de esos productos debido a que la gente los dejará de comprar. Y cuarto, las empresas mexicanas perderán competitividad comparadas con otras empresas extranjeras que sí tienen competencia legal. Así que, en lugar de mejorar, vamos a empeorar. La corrupción en México es un problema sistemático y generalizado que afecta a todos los niveles de la sociedad y las instituciones de gobierno, desde sobornos y nepotismo hasta malversación de fondos y tráfico de influencias. Este fenómeno se ha arraigado en la administración pública, el sector privado e incluso en la vida cotidiana de los ciudadanos. Los intentos de combatirla han enfrentado numerosos obstáculos, incluyendo una cultura de impunidad donde los responsables muy rara vez son llevados a la justicia. A pesar de las reformas y las promesas de cambio por parte de diversos gobiernos, principalmente este y el anterior, la percepción y la realidad de la corrupción siguen siendo uno de los mayores desafíos para el desarrollo y la estabilidad del país. Es algo en lo que los mexicanos tenemos que luchar y es algo en lo que los mexicanos hemos estado fallando. Hemos visto que la realidad ha alcanzado a México. Los políticos no pueden hacer como que no se dan cuenta del daño que han provocado el país y ahora son víctimas de sus propios discursos. Esos discursos con los que tanto atacaron a los ciudadanos de oposición cuando les decíamos que no la regaran, pues ahora se tienen que tragar sus palabras.
Ejemplos hay muchos, pero baste que hablemos de las guarderías que se habían quitado por corrupción y que ahora se van a volver a instaurar porque resulta que sí eran necesarias. Nosotros siempre les dijimos que quitarlas era un error y que en su lugar se debería de atacar, buscar y enjuiciar a los corruptos, pero no quisieron que porque éramos neoliberales. Y otro ejemplo es el Plan México, ese plan que fue elaborado y diseñado por Enrique Peña Nieto junto a Enrique de la Madrid y que ya estuviera implantado de no ser porque AMLO lo canceló cuando ganó las elecciones. Pero, ¿qué podemos esperar de un gobierno que se adjudica logros como el de Mauricio Curi al atraer a una empresa como Amazon a su estado, pero que es presumido por Claudia Sheinbaum un año después de anunciado el proyecto? Cínicos y mentirosos. Las políticas de gobierno nos afectan a todos. Una decisión estúpidamente tomada por el presidente de la República terminará por llegar a todos los hogares mexicanos, queramos o no. Y nuestro estilo de vida dependerá enteramente de esas decisiones. Por eso, no podemos dejarnos apantallar por frases bonitas y acciones de amansamensos que solamente tienen el fin político de conseguir votos. El gobierno tiene funciones que son básicas y que tienen que cumplir sin importar qué, y eso no lo están haciendo ni Claudia Sheinbaum ni ninguno de los que están con ella en este gobierno insensato. Si el gobierno continúa sin cumplir con su función básica de proveer seguridad pública, las comunidades pueden enfrentarse a niveles elevados de crimen, de violencia e impunidad que terminarán por afectar la libertad de movimiento, el sentido de seguridad en el hogar y la capacidad de los negocios de operar y generar empleos en el país. Exactamente como estamos viendo que ocurre en Culiacán, en donde ayer se incendiaron un casino y un centro comercial, así de la nada, pero que todos saben que el fuego fue iniciado por el crimen organizado. ¿Cómo creen que sería nuestra vida con servicios públicos deficientes? Digo, ayer les mencionaba que el gobierno debió elegir entre la salud de los ciudadanos enfermos y las pensiones de los ciudadanos sanos, y escogieron esta última opción. El costo del tratamiento de una persona con cáncer equivale a 1,000 pensiones del bienestar, y estos gobernantes hicieron las matemáticas y prefieren perder el voto del enfermo y sus familiares, pero mantener el de otras 1,000 personas que reciben dinero en efectivo. ¿Ustedes cómo se sienten, chairos, cuando muere un familiar suyo porque no había medicamentos mientras ustedes estaban cobrando la pensión del bienestar, sabiendo que ese dinero se pudo haber utilizado para curarlo? Las decisiones de los gobernantes han afectado a clínicas y hospitales también. En educación, los servicios están deteriorados, con escuelas que no tienen recursos suficientes, maestros desmotivados y un currículum que no se actualiza y que no se prepara adecuadamente, en donde los alumnos ni siquiera están preparados para el futuro que los espera con estos desafíos modernos. La infraestructura del país está dañada por la falta de mantenimiento. Los precios de transportar bienes y alimentos por carretera han aumentado no solamente por el crimen organizado que acosa a los transportistas, sino por el mal estado de la carretera que daña innecesariamente los vehículos y las mercancías. ¿Qué bienestar ha podido traer el gobierno de la Cuarta Transformación a México si tenemos una economía que está estancada o en declive? El desempleo acecha a las comunidades, aunque el gobierno te diga que casi no existe. La realidad es que los datos duros, los datos reales, nos dicen que estamos peor y que se han perdido empleos formales en los últimos meses. La corrupción continúa campeando en el gobierno y la sociedad parece saber exactamente cómo convivir con ella. Volvemos a la época en donde el que no tranza no avanza, y eso no es permisible. Esa actitud nos afecta literalmente en la inversión que tanto decimos buscar y en la creación de empleos que tanta falta nos hacen. Los programas sociales no han sacado a nadie de la pobreza mientras el gobierno pregona que ya no hay pobres. Lo que hay son personas que no tienen necesidades porque se les está manteniendo sin que hagan nada a cambio, sin que hagan nada para lograrlo por ellos mismos. Cuando esos apoyos desaparezcan porque el gobierno se quedó sin dinero o porque se acabaron los programas, esas personas volverán a ser pobres, pero ahora además serán resentidos con todos los demás porque estarán convencidos de que es su derecho recibir dinero a cambio de no hacer absolutamente nada. Con un gobierno que no cumple con sus funciones básicas, como no lo hacen los gobiernos morenistas, la desigualdad socioeconómica se va a agravar. Los ricos podrán pagar por servicios privados que satisfagan las necesidades que el gobierno ya no pueda atender, pero los pobres se quedarán sin esos servicios. Y el discurso de los gobernantes en ese momento, que no olviden que son los que causaron el problema desde un inicio, el discurso de estas personas será que los ricos son culpables de las diferencias sociales. Siempre ha sido así en todos los gobiernos comunistoides como el que tenemos.
Lo que sí es garantizado que va a crecer en toda la sociedad es el resentimiento y la división social, porque las diferencias serán cada vez más notorias. Un gobierno que falle en cumplir con sus obligaciones más básicas nos va a afectar en la calidad de vida. La felicidad de los mexicanos depende muchísimo de los logros que como país tengamos, porque en este país vivimos. La expectativa de vida, el reconocimiento que podamos lograr, nuestro desempeño y trabajo entre la comunidad son algo que siempre tenemos que tener en cuenta para medir nuestra satisfacción en la vida. El acceso que tengamos a la cultura, el arte, a la música, a los deportes, todo eso indica un bienestar que en estos momentos no podemos disfrutar por muchos factores que vivimos en el país. ¿Se dieron cuenta que los Dorados de Culiacán no jugarán en su ciudad debido a la inseguridad que reina en ella? Eso es solo un ejemplo de cómo las fallas del gobierno nos pueden afectar a todos, lo queramos o no. La migración es otro factor que puede empeorar o mejorar con las decisiones que tome el gobierno. Un aumento en la migración interna hacia zonas con mejores condiciones para vivir podría ser una consecuencia de la esperanza de los ciudadanos que buscan una mejor vida, pero implica también que si dejan el campo para ir a la ciudad habrá menos productores de alimentos y de por sí ya estamos produciendo muy poco para nosotros solos. Pero el abandono del campo es algo que ha venido sucediendo desde que llegó Andrés Manuel a la presidencia y nadie parece haberse quejado lo suficientemente fuerte para ser escuchado en este país. Si un gobierno no juega bien sus cartas, la desconfianza del ciudadano terminará por ganar la partida y la apatía o el desencanto con el gobierno mismo podría hacer que la participación ciudadana disminuya, lo que a su vez perpetúa el ciclo de ineficiencia y desinterés gubernamental hacia la población misma, haciéndonos caer en una espiral de autodestrucción gobierno-ciudadano de la cual es muy difícil salir. Además, la desconfianza en las instituciones aumentará, afectando todo, desde la justicia impartida por el nuevo Poder Judicial hasta la percepción de la democracia y la tranquilidad pública. Y el medio ambiente. Hemos sido testigos de cómo el medio ambiente ha sido dañado de manera irreparable en nuestro ciclo de vida por un gobierno insensible que ante la falta de voluntad política y la no regulación de la protección ambiental han llevado a la degradación del entorno en muchísimas comunidades de México, afectando a la salud pública y a la viabilidad de actividades económicas dependientes del medio ambiente, como la agricultura y el turismo, si quieren. La devastación en la península de Yucatán por la construcción del fallido Tren Maya es solamente un pequeño ejemplo de todo esto. En resumen, un gobierno que no cumple con sus funciones básicas en México llevaría a un estilo de vida marcado por la inseguridad, servicios públicos deficientes, una economía con dificultades extremas, desigualdad exacerbada entre la sociedad, una calidad de vida reducida y una erosión en la confianza de las instituciones públicas. Para cambiar este panorama, sería crucial iniciar una combinación de activismo ciudadano, reformas institucionales y un liderazgo político comprometido con el bienestar común y la seguridad social. ¿Quién se anima?